Les agradezco la presentación y le agradezco también al comité organizador y a la doctora Coronado por la invitación a participar en este Summit ResiPress 2024. Fui invitado para presentarles Perlas Neonatales, una serie o un conjunto de datos muy útiles que no se los cuentan cuando están realizando la residencia y que difícilmente vamos a encontrar con la facilidad que lo vamos a explicar hoy en los libros de texto de neonatología. Comprendo que hay un auditorio bastante variado, así que hay algunas perlas para médicos internos, hay perlas para externos, perlas para los residentes, por supuesto, este evento es para ustedes, perlas para pediatras en formación, perlas para todos ustedes, enfermeras y profesionales que acá nos acompañan. Esto ya fui presentado. Muchas gracias. Actualmente pues me dedico principalmente a brindar docencias a familias y a mi clientela en clínica particular y también a los profesionales de la salud dentro del hospital, del complejo hospitalario. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación y el objetivo general de esta presentación es compartirles a todos ustedes en la mañana de hoy algunos datos útiles para su gestión clínica y abordaje de sus pacientes neonatales, tanto en el hospital como cuando ya están en casa y en el seguimiento ambulatorio de estos niños. Y efectivamente, todos estamos rodeados de compañeros y todos conocemos estos increíbles pediatras. El doctor Roberto Cuadrado, que siempre ha hecho las cosas de una manera y solamente se hacen así, al doctor neonatólogo Zoilo Máximo, que es su palabra, su opinión, su criterio y nada más. Junto con el doctor Zoilo Máximo está la residente de neonatología, la doctora Dolores Obediente, que aunque sabe que el texto y el último artículo dice otra cosa, ella siempre va a hacer lo que dice el doctor Zoilo Máximo. Y también tenemos a la residente de pediatría, la doctora Linda Bueno, que siempre trata de hacerlo mejor, trata de obtener la mayor información de todos sus maestros y profesores y no quiere meterse en problemas, así que dependiendo de el funcionario con el que esté rotando, ella actuará en función de eso. Pero estas perlas van para todos ustedes y realmente, independientemente qué información estén recibiendo, les invito a que constaten todo siempre en los libros de texto y en medicina basada en la evidencia. Y aunque mucho de lo que vamos a mencionar hoy ocurre en la práctica y hay evidencia científica que lo respalda, cuando pienso al momento de armar los contenidos de esta presentación, recuerdo pues que mucho de lo que hacemos hoy no era lo que yo hacía cuando era residente. Y recuerdo las palabras de Bruce, que a veces vuelvo a leer los libros de escuela y me doy cuenta que no tienen ningún sentido o conexión con la vida real. Los libros de escuela no te enseñan nada de lo que vas a necesitar en la vida. Y si me voy a los libros con los que yo estudié, muchas cosas han cambiado, pero muchas cosas aprendí en la práctica, en los turnos, en mi rotación y en la conexión y contacto con otros profesionales de la salud. El intensivo neonatal. En este lugar ocurren muchos milagros. En este lugar sobreviven muchos de nuestros pacientes, pero tenemos también que comprender que hay una delgada línea del intensivo neonatal en lo que es sobrevida y en lo que es muerte, discapacidad. ¿Hasta qué punto nosotros nos ensañamos de forma terapéutica para tratar de que sobrevivan pacientes por el solo hecho de que no mueran? Es una pregunta que todos debemos hacernos y es una pregunta que debe ser parte de nuestro sentido analítico durante las rotaciones y durante nuestro trabajo. En términos generales, podríamos decir que el cuidado intensivo es una potencial fábrica para discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, que estos pueden disminuir, reducirse si implementamos
manejo de NIDCAP, es decir, cuidados centrados en el neurodesarrollo, e intervenciones de forma temprana en todos los prematuros hospitalizados y en los pacientes que tienen largas estancias hospitalarias. ¿Por qué razón? Porque si implementamos intervención temprana con las terapistas en el intensivo neonatal, estamos aprovechando la máxima plasticidad del cerebro de esos niños. Podemos, con un esfuerzo muy pequeño, lograr grandes cambios y hacer grandes diferencias, porque estamos en un periodo en donde hay una gran plasticidad del sistema nervioso central y con un pequeño número de intervenciones vamos a obtener grandes resultados. La siguiente perla que quiero compartirles es que usualmente manejamos la parte física de la enfermedad. Nos enfocamos en la enfermedad, pero debemos recordar que estos niños no están solos, tienen familias. Y la familia es un gran diferenciador en los resultados. Esa familia invierte un alto costo emocional durante su hospitalización en las unidades de cuidado intensivo y pasan de momentos de gran excitación, emociones muy fuertes, sienten ira, impotencia, llegan a la depresión, a la tristeza. Cuando estos niños empiezan a mejorar, sienten alegría y hacen retrocesos porque tienen un evento de una infección nosocomial, de una candidiasis, de una enterocolitis necrotizante en las unidades de cuidado intensivo y sienten entonces frustración. Pueden las madres llegar a sentir culpa porque quizás no se controlaron el embarazo o no fueron a las citas o dejaron de hacer un examen durante su control y eso genera que estas personas tengan también un gran desgaste con las hospitalizaciones de sus hijos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces podemos tener una gran variedad de emociones y no todos los miembros de la familia van a estar participando o van a estar en la misma página de la emoción que la madre. Por eso debemos ser conscientes y debemos saber que muy probablemente nuestros niños van a tener adultos estresados, adultos que no comprenden, adultos frustrados, familiares deprimidos que no comprenden nuestras explicaciones y nuestras buenas intenciones. Siguiente perla. ¿Cuál es la mejor intervención y de más bajo costo que podemos implementar en todos los recién nacidos? En el área de niños sanos, en el área de alojamiento conjunto, en las áreas de mínimo, en las salas de cuidado intermedio y en los intensivos, alimentación con leche materna. Alimentación con leche materna. Muy importante, otra perla es que todo recién nacido, al momento de nacer, debemos hacer antropometría, peso, estatura, talla, medir perímetro cefálico y medir perímetro torácico también es una herramienta útil que nos puede dar algunos beneficios en el seguimiento en áreas rurales. Clasificamos, y deben saber esto, clasificamos a los recién nacidos para estimar el riesgo de morbilidad y las probabilidades de mortalidad, entendiendo que el recién nacido de término con peso acorde a la edad estacional va a estar con un rango de mortalidad que está en 0,1% a 0,2%. Y a medida que nos vamos alejando de la semana 37, esa mortalidad va aumentando de forma progresiva y exponencial hasta llegar a un 100% en menores de 24 semanas en nuestro medio. Clasificamos al recién nacido en todo momento y lugar para saber cuáles son los riesgos potenciales de patología, de enfermedad y la posibilidad o riesgo de hospitalización. Entendiendo también que basado en esa clasificación de Lutsenko y Bataglia, basado en peso, basado en estatura y basado en perímetro cefálico para su semana de vida, podemos encontrar los niños que son pequeños para la edad gestacional. De estos niños pequeños para la edad gestacional, cuando los contrastamos con los recién nacidos acorde a su edad gestacional, y en este estudio estamos comparando niños de término, resulta que los niños pequeños tienen mayor problema de aprendizaje al llegar a la escuela, tienen compromiso de su desarrollo neurológico, tienen un
perímetro cefálico menor. Usualmente están distraídos, tienen problemas sensoriales, tienen un coeficiente intelectual más bajo. Muchos son tímidos, tienen el doble de riesgo para trastornos por déficit de atención y el doble de riesgo para desarrollar un trastorno del espectro autista. ¿Por qué debemos medir perímetro cefálico en todos los recién nacidos? Porque esto nos va a permitir saber si ese desarrollo cerebral, acorde al tiempo de embarazo de mamá, está dentro de lo esperado. Si este desarrollo cerebral está dentro de lo normal. ¿Y cuál es la correlación con el perímetro torácico? Bueno, el perímetro torácico no debe ser menor ni mayor de 2 centímetros con relación al perímetro torácico en el primer año de vida. Entonces, si yo no cuento con ultrasonido porque este recién nacido está siendo seguido por mi persona en un hospital rural, en un centro de salud, y poderlo derivar para que se realice un estudio de imágenes es complicado y a veces hasta imposible, bueno, yo puedo saber si realmente ese niño tiene una restricción asimétrica, si ese niño es pequeño pero está creciendo dentro del esperado al compararlo con el tórax. También puedo saber si tiene microcefalia, si puedo sospechar una hidrocefalia, una macrocefalia, porque la relación no debe ser mayor de 2 centímetros con relación al perímetro torácico. Al perímetro cefálico, perdón. Perímetro cefálico en 34, yo espero que el torácico sea 32 a 36. 2 centímetros más o 2 centímetros menos que el perímetro cefálico. Y así va a ser a lo largo del primer año de vida, siempre y cuando ese niño esté siendo bien alimentado. Aviso importante, otra perla, la prevención de la infección perinatal, de la transmisión perinatal por hepatitis B consiste en la administración en sucio de la vacuna contra la hepatitis B, pero esto debe administrarse apenas nace el niño, lo más pronto posible, máximo en las primeras 12 horas de vida. Posteriormente, el recién nacido va a recibir otras inmunizaciones contra hepatitis B dentro del esquema ampliado de vacunas, dentro de la vacuna de hexavalente. Entonces, esto es muy importante que recordemos, que sepamos, que no dejemos de hacerlo y que esos pacientes, particularmente los que nacen en clínicas privadas, no reciban la vacuna de hepatitis B una semana después en el consultorio del pediatra. Si la madre tiene antígeno de superficie para hepatitis B positivo, esta madre idealmente debería recibir una inmunoglobulina anti-hepatitis B de forma específica en los primeros 7 días posterior al nacimiento. Esta madre debe ser identificada, es decir, todas las madres deben hacerse un antígeno de superficie como parte de las pruebas de control de embarazo. Y si la madre tiene una prueba positiva, hay que darle tratamiento, además de la vacuna, con inmunoglobulina al paciente. Algunas curiosidades que debemos diagnosticar al momento de nacer el paciente, pues precisamente atresia de Coanas, atresia de esófago, malformación anorrectal baja. Esos son diagnósticos que nosotros debemos hacer en salón de operaciones o en la sala de parto en donde se atiende el niño. Y ahí mismo, también, durante nuestro primer examen, debemos identificar la presencia de apéndices o tragos accesorios. En el caso de los apéndices y tragos accesorios, la prevalencia es de 5 a 10 por 1000 nacimientos vivos. Es relativamente frecuente y probablemente todos los que están aquí presentes en esta sala los han identificado, los han visto y han realizado alguna intervención en relación a esto. Es importante que recuerden que entre un 15 a un 30%, dependiendo de la serie que revisen, los pacientes que tienen estos apéndices preauriculares pueden tener también una hipoacusia. De allí la importancia del tamizaje auditivo. Y es importante también conocer si hay algún antecedente familiar relacionado a esta situación. Muchas veces los pacientes que tienen este tipo de lesiones también tienen familiares, tíos, padres con apéndices preauriculares en una o en sus dos orejas.
Es cierto que muchos de estos pacientes pueden tener un trastorno o un síndrome genético, pero entonces debemos ir a buscar otras dismorfias. Pero la lesión, la malformación menor, puede aparecer de forma aislada. Debemos saber que no es necesario hacer ultrasonido renal. No hay ninguna evidencia científica que respalde la necesidad de hacer un ultrasonido. Así que debemos dejar de hacer estudios innecesarios en este tipo de niños. Otra cosa que con frecuencia también podemos encontrar son las fositas preauriculares. Las fositas preauriculares, contrario a lo que muchos hacen o muchos recibieron esa instrucción, tampoco hay que hacer ultrasonido de rutina, ultrasonido renal me refiero. Esto es un defecto en la fusión del segundo arco braquial y son más frecuentes en las niñas y también son más frecuentes en los individuos de raza negra. Pueden estar unilateral o bilateral, al igual que las fositas, al que los apéndices, que los tragos preauriculares. Y también con mucha frecuencia se asocian a que otros miembros de la familia lo tienen. Esto puede ser una expresión variable de un síndrome llamado brachio-otro-renal, se debe a una mutación del cromosoma 8. Y entonces aquí también tenemos que ir a buscar otras malformaciones en esos pacientes, particularmente craneofaciales y genitales. Pero no es necesario, el mensaje es que no es necesario que ustedes realicen ultrasonidos renales de rutina en estos niños, pero sí es importante que hagan una prueba de emisiones autoacústicas en todos los recién nacidos al momento de nacimiento. Otra de las cosas que deben evaluar y que con mucha frecuencia se producen situaciones chino-japonesas son con las dismorfias relacionadas al labio leporino, a la queilopalatoquisis. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, debemos ver si es unilateral, si es bilateral, si compromete la encía, si también compromete el paladar duro. Hay que explorar el paciente, hay que abrir la boca, hay que ir atrás a ver el paladar y ver el paladar blando. Hay que introducir dentro de la boca del bebé el dedo y explorar las estructuras para conocer si hay integridad de las estructuras del paladar. Pero con mucha frecuencia, ustedes van a observar que estos niños, en ocasiones, tienen un defecto en la línea media y también tienen eh, un hipotelorismo o una hipertetelia o los ojos o el puente de la nariz colocados en una posición un tanto extraña. Si esto les ocurre, muy probablemente no se trata de un paladar hendido o un labio leporino, sino más bien de una holoprosencefalia, que es una malformación del sistema nervioso central mayor que puede comprometer la anatomía, la estructura del sistema nervioso central. Y aunque a veces podemos confundirlo, recuerden que las fisuras palatinas van a estar hacia un lado, pero los defectos de línea media que observamos en la holoprosencefalia siempre va a estar, como dice la palabra, en la línea media. Y ahí es donde a usted le debe llamar la atención. Esto ocurre independientemente de la raza. Otro de los hallazgos que también genera mucha confusión, no por identificarlos, sino por la gestión clínica y el abordaje que hacemos con ellos, son el pectum excavatum. Y el pectum excavatum lo tienen los niños desde que nacen. En los prematuros con dificultad respiratoria se hace más marcado y se hace más evidente. Y a medida que van creciendo, en algunos niños se hace muy pronunciado. Esto tiene corrección quirúrgica y también está el tórax en quilla o el pectum carinatum. Esta no es un neonato, obviamente, es un adolescente. Ahí pueden ver el pecho y esto sí podría pasar más desapercibido que el pectum excavatum en el caso del recién nacido, porque en el recién nacido pues, puede que si es muy gordito, que no se perciba muy bien. Por eso debemos tocar el tórax y explorar los arcos costales. Eventualmente, esos pacientes también puede hacerse algún tipo de resolución quirúrgica. Esto les va a llamar muchísimo la atención
a sus pacientes, a las madres, a las familias, porque le van a decir que tiene una bolita en la parte de arriba del abdomen que se mueve, doctor, pero que a veces desaparece. Sí, desaparece cuando el niño ha comido. Y cuando el niño no ha comido, que el estómago está vacío, se hace más evidente. Y obviamente sube y baja con los movimientos respiratorios. Pero ese no es más que el apéndice cifoide del esternón, que se hace muy marcado y muy evidente y eso genera pues muchísima angustia. Esto está exagerado, pero muchos prematuros pueden tener una separación, una diástasis de los músculos rectos abdominales, que también en ocasiones es muy grande y pareciera toda una hernia de la pared anterior del abdomen. Esto se resuelve sin intervención, realmente no hay que hacer nada en la medida que va mejorando el tono muscular del bebé y va fortaleciendo, va creciendo, va aumentando la masa muscular, el abdomen baja y los músculos se adosan. Esto también genera mucha preocupación, mucha angustia, porque las madres lo asocian con otra serie de problemas, al igual que la hernia umbilical, con los trastornos funcionales o los llamados PU. En las pañalitis, bueno, les cuento que las cremas de barrera con óxido de zinc no son necesarias en los primeros 3 o 4 días cuando el niño está en el hospital si estamos alimentando a este bebé con leche materna, porque esos bebés van a expulsar meconio. El meconio es estéril, no es ácido y no produce irritación. Cuando inician las deposiciones de transición, particularmente en los niños que toman leche materna, vamos a encontrar una gran cantidad de deposiciones aguadas explosivas, algo líquidas, que podrían irritar y que junto con la limpieza excesiva, con el uso de pañitos húmedos, pueden producir irritación. Por esta razón, cuando ya ha pasado el meconio, sí es conveniente que utilicen barreras protectoras con óxido de zinc en el área de los glúteos y los genitales en los recién nacidos. Si su mamá, si su familia, si su bebé le están aplicando una crema de barrera y se irrita, entonces usted ahí debe considerar la posibilidad de una infección por cándida. Ya que estamos en el área de los genitales, bueno, todos hemos visto el meconio y muchas veces, con mucha frecuencia, estamos en el turno, estamos en la sala de parto y el ginecólogo nos informa de que hay expulsión de meconio. Y enseguida el ginecólogo está haciendo monitoreos y está haciendo muchas cosas y desea tratar de interrumpir el embarazo. Les comparto que en los embarazos de término, la presencia de meconio en el líquido amniótico lo que nos indica es que ese producto, ese recién nacido, ese feto, ese bebé que está por nacer, es un recién nacido maduro. Muchas veces los recién nacidos meconizan o pasan meconio con su salida a través del canal vaginal, con la compresión del cráneo y la cabeza. Y esto no necesariamente es un signo ominoso de peligro o de compromiso a la integridad de ese bebé por nacer. Diferente es cuando se trata de un embarazo menor de 37 semanas, 28, 32, 34, y hay el hallazgo de meconio al momento del nacimiento o cuando hacen la rexis dentro de la cavidad abdominal. Ahí, eso ustedes tienen que pensar inmediatamente en la posibilidad de una infección perinatal por Listeria monocitógena. Otras infecciones perinatales, pues pueden también que ustedes lo vean en un estreptococo o una infección por E. coli o Klebsiella, pero es muy típico, meconio prematuro, pensar en Listeria. Oh, mira, Dori, una hipoglicemia. Y en el pasado, pues estaban que si era refractaria, que si era temprana, que si era tardía, que si era sintomática, que si era sintomática, que si era una hipoglicemia en el prematuro, que si era en el niño de término y que nos hemos aprendido con el tiempo que, bueno, ponernos en tantas clasificaciones y tipificaciones y subdivisiones de la hipoglicemia, lo que generaba era confusión. Ahora, mejor, prefiero que reconozcan la hipoglicemia en el recién nacido y brinden tratamiento inmediatamente. Si el paciente está asintomático,
podríamos intentar darle de comer, pero si el paciente tiene síntomas, tenemos que pasar un bolo y tenemos que poner una infusión. Y si quieren darle de comer, perfecto. Pero el tratamiento de la hipoglicemia con síntomas es con un bolo de 2 mililitros por kilo de Destrozan Agua al 10 y una infusión entre 6 a 8 microgramos por kilo por minuto de una solución de Destrozan Agua al 10. En las hipoglicemias neonatales, la prevención primaria es lo más importante, es lo que nos va a minimizar la probabilidad de problemas. Primero, reconocer factores de riesgo para hipoglicemia neonatal. Los hijos de madre diabética, los prematuros, los niños con restricción, los pequeños para la edad gestacional, los potencialmente sépticos, los pacientes con cardiopatías y los pacientes con trastornos metabólicos. Son los pacientes que tienen un riesgo para presentar hipoglicemia neonatal. En esos pacientes y en todos debemos favorecer el contacto piel con piel desde los primeros 30 minutos. Ofrecer en la primera hora de vida leche materna con lo que ese bebé sea colocado al pecho de su madre, ya sea que haya nacido por parto natural o por cesárea. Favorecer los momentos de contacto y favorecer la alimentación, que la familia, el personal y la madre sobre todo reconozca los signos de hambre, los signos tempranos de hambre, los signos intermedios y los signos tardíos como el llanto. No ofrecer agua, ni soluciones glucosadas, ni agua con azúcar, ni fórmulas diluidas. Debemos ofrecer la alimentación con leche materna y debemos alimentar, o mamá debe alimentar a esos niños de forma frecuente. Si ustedes realizan estas medidas de prevención, las probabilidades de hipoglicemia se van a reducir en sus pacientes hospitalizados. En el hijo de madre diabética, que debemos recordar que eso es un diagnóstico, entonces recién nacido de término, grande para la edad gestacional, con 39 semanas, hijo de madre diabética e hipoglicemia, son un paciente que tiene estos tres diagnósticos y esos tres diagnósticos deberían registrarlos en el documento de salida. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo y por qué debemos identificarlos? Porque a diferencia de las hipoglicemias asintomáticas o los recién nacidos sin factores de riesgo que nos hacen una hipoglicemia, en esta población se van a producir trastornos del neurodesarrollo y parálisis cerebral de 3 a 4 veces con más frecuencia que en los niños que hacen otro tipo de hipoglicemias. En un análisis estadístico multivariable en niños prematuros entre la semana 32 y 36, se observó que había un incremento en los resultados alterados en las pruebas de Bailey. Y en un estudio de seguimiento prospectivo se encontró que los recién nacidos con hipoglicemia, con episodios de hipoglicemia sintomáticas, hijos de madre diabética, tenían un perímetro cefálico menor. Y ya sabemos que esta población también, tanto los hijos de madre diabética como la población con los otros factores de riesgo, tienen lesiones en los estudios de imágenes características de la hipoglicemia en recién nacido. El hijo de madre diabética, el más grande conocido, aquí está, Antonio de la Cruz. Victoño nació con 6,67 kilos, 14 libras y una talla de 55. Por supuesto que tuvo una gran cantidad de problemas metabólicos y complicaciones. Deben saber que la mayor parte de los hijos de madre diabética son hijos de madre diabética gestacional. Un 20% son hijos de madre diabética pregestacional. Esta población es la que tiene, por lo general, malformaciones congénitas, porque tienen mal control prenatal, tienen más complicaciones y más hospitalizaciones en los cuidados intensivos si las madres diabéticas no tienen un buen control glicémico antes del embarazo y en los 3 primeros meses de ese embarazo. En la necesidad o uso de hierro. Recuerden que usamos hierro en los recién nacidos pretérminos desde la segunda semana. En los niños de término, bueno, hay algunos que piensan que es al cuarto mes, al tercer mes, y hay otra escuela que se decanta por utilizarlo más temprano desde el segundo mes. Pero por supuesto que si tengo problemas hemolíticos
ictericias por enfermedades hemolíticas, esos pacientes deben también recibir hierro desde su salida de neonatología. Porque sabemos que aunque ustedes puedan corregir una anemia por deficiencia de hierro, en el primer año va a haber un compromiso en el neurodesarrollo de esos pacientes. Va a afectar todas las áreas del desarrollo. En la cognición afecta el procesamiento de la información, la comprensión del lenguaje y los procesos de pensamiento que van a persistir a lo largo de la vida de ese bebé. En la parte sensorial, va a comprometer la interpretación de la información que llega a ese cerebro a través de los sentidos. Va a comprometer también la coordinación motora, va a afectar el desarrollo del habla y va a también a comprometer el desarrollo psicosocial. Todo esto va a producir una cascada de problemas que van a comprometer después, eventualmente, conducta y también a estos pacientes les van a hacer bullying. Todo paciente que nace debería tener una mamá, debería tener su madre una prueba de BDRL, una prueba de HIV, por lo menos una, idealmente dos. Entonces, todo niño que nace, cuando llenamos la historia clínica perinatal, debemos buscar información relacionada a los BDRL de esa mamá, de ese embarazo. Ningún niño debe salir de un hospital sin conocer los resultados de BDRL de la madre. Si la madre es positiva, debemos investigar si esta madre recibió tratamiento. Si recibió tratamiento completo, no hay ninguna preocupación, duda con ese paciente. Pero si tienen una duda, es mejor darle el beneficio del paciente a ese recién nacido y recuerden que el tratamiento es con penicilina y se da por 10 días. Ante la sospecha clínica, debemos utilizar pruebas diagnósticas, pero todos acá sabemos que en muchas ocasiones, para muchas de las infecciones perinatales, lo único que contamos son con pruebas serológicas cuantitativas. Cualitativas y cuantitativas. En algunos casos podemos hacer pruebas confirmatorias, como en el caso del HIV y de la sífilis, pero para muchas enfermedades perinatales, infecciones perinatales, de lo que nos podemos valer es sobre la cuantificación de los títulos de serología de anticuerpos. Por ejemplo, que con mucha frecuencia en el hospital ocurren estas situaciones. Si la mamá tiene un BDR positivo 1 en 8, esa mamá va a tener ese BDR positivo hoy, mañana y siempre, y en los futuros embarazos también. Entonces, lo que debemos dejarle claro a mamá es si recibió el tratamiento y si lo tuvo completo. Porque en los próximos embarazos y en los próximos controles, esta prueba también le va a salir positiva a mamá. Si el recién nacido sale positivo, debe tener 4 títulos por encima de ese valor de 1 en 8. Es decir, debería tener más de 1 en 128. ¿Cómo así, doctor Martín? Bueno, la prueba sale positiva. Una prueba cualitativa, sí o no. Cuando está positiva, significa que en un CC de suero de esa paciente hay un resultado positivo. Entonces yo hago una dilución. Agarro la mitad y la diluyo a parte igual con solución salina. Y en esta dilución vamos a tener, si sale positiva, que es 1 en 2. En 2 diluciones, 1 en 4. En 3 diluciones, 1 en 8. Entonces, para que esta mamá con un título 1 en 8 positivo tenga un niño enfermo, tiene que tener 4 diluciones. Primera dilución, 1 en 16. Segunda dilución, 1 en 32. Tercera dilución, 1 en 64. 4 diluciones, 1 en 128. Si el recién nacido tiene esa cantidad de anticuerpos para BDRL en la prueba cuantitativa positivo más, entonces esta señora pudo haber tenido una reactivación o una reinfección que no se diagnosticó. A este niño yo tengo que darle tratamiento y usted puede diluir ese suero hasta el infinito y más allá. Y ahí tendremos una gran cantidad de valores que ustedes han visto reportados en los estudios de laboratorio. La guía de interpretación de las pruebas y los escenarios se encuentran publicados en una gran cantidad de documentos y en nuestras guías nacionales del MINSA. Factores de riesgo para infección neonatal. Esto es importante. En los recién nacidos de término, usted tiene que considerar que esos pacientes van a tener
la posibilidad o el riesgo de desarrollar una sepsis neonatal temprana si tienen una ruptura pretérmino de membranas de más de 18 horas. Así que no, señoritos, no es con 6 horas que yo tengo que hacer hemocultivo. Con 8 horas tampoco. Con 12 tampoco. Por supuesto que el riesgo aumenta, pero por análisis estadístico se estableció que son las rupturas de más de 18 horas. Segundo factor de riesgo para sepsis neonatal temprana es que la mamá haya tenido fiebre, porque la fiebre es un signo temprano y es parte del diagnóstico de corioamnionitis. Taquicardia materna también le hace sospechar al ginecólogo de corioamnionitis. Entonces debemos tener una ruptura en la madre de membranas de más de 18 horas de evolución, fiebre materna, taquicardia materna y taquicardia fetal. La taquicardia fetal nos dice que hay compromiso de ese bebé. Y por supuesto hay otros factores de riesgo, como por ejemplo ser prematuro y tener una colonización a esa madre, un cultivo positivo de cervix por el estreptococo del grupo B. Fototerapia. Aquí unas palabras en relación a la fototerapia es que quiero recordarles a todos ustedes que la fototerapia es el tratamiento de la ictericia patológica. La fototerapia no es el tratamiento de los CUMS positivos. Yo puedo tener pacientes recién nacidos de término con CUM positivo en una incompatibilidad en donde la mamá es O y el bebé es A, y si no hay ictericia, puedo tener el CUM positivo, pero muy probablemente no voy a tener el niño ictérico, no voy a tener hemólisis, no voy a tener petequia, no voy a tener visceromegalia, no voy a tener lesiones en piel y no voy a tener un niño con ictericia. Entonces, no tengo que poner a los pacientes recién nacidos con CUM positivo en fototerapia, que es una práctica muy común en muchos lugares. No vamos a decir nombres, nadie me ha dicho nada, pero eso es innecesario. Y aquí es cuando entonces algunas personas se van a poner incómodas en sus asientos. Al recién nacido pretérmino, la primera opción de alimentación es la alimentación con leche materna. Pero si mamá está hospitalizada y no puede ofrecer leche materna, o la mamá está en otro hospital y la tengo aquí en el hospital de Ovaldía, a ese recién nacido, pero su mamá no está, la primera opción de alimentación, entonces, si tienen banco de leche humana, banco de leche humana de acuerdo a los criterios de su banco. En mi hospital, solamente esa leche de donante es para el menor de 1.500 gramos, los de 32 semanas y menos. Y a veces no nos alcanza y tenemos que bajar a los niños de 1.200 gramos. Entonces, la alimentación que sigue, la tercera opción es fórmula. Y utilizamos fórmula pues para prematuro, pero si vamos a utilizar fórmula para los prematuros o fórmula estándar, porque el niño es un pretérmino tardío y está en igualdad de condiciones, que la mamá no le está aportando leche, bueno, deberíamos ofrecerla en vaso. ¿Por qué en vaso? Porque alimentarlos de esta manera no hacemos que ese paciente pierda el reflejo de succión. La, la lactancia se instala en las primeras 6 semanas. Debemos protegerla, debemos vigilarla, promoverla y en lo posible evitar utilizar otros dispositivos que no sea la alimentación al pecho de mamá. Y si tenemos que utilizar alguna fórmula, que la misma sea por vasito, con alguna jeringa, por sonda, por algún dispositivo, pero evitar la exposición al biberón. Ya para aquellos que están viendo a ese recién nacido salir del hospital, que están en el área de mínimo o que están recibiendo ese bebé de término en la primera cita a nivel ambulatorio, hay una serie de signos que ustedes deben buscar en los recién nacidos de término que nos orientan con toda claridad a que hay una patología en ese sistema nervioso central. ¿Cuáles son? Introduzca el dedo en la boca de ese bebé que dice mamá que es lento para succionar, que no controla bien la cabeza, que está algo hipotónico y usted va a percibir un paladar ojival. Esto indica que aquí hubo
poca actividad, poca succión de glución dentro del útero de mamá y probablemente es lo que estamos viendo reflejado acá. Usualmente estos pacientes también tienen dificultades al momento del nacimiento, dificultades en la adaptación a la vida extrauterina. Tienen un paladar ojival. El segundo criterio es uno de hipertonía, pulgar adductus, pulgares corticales, flexión de los corticales y mano cerrada en puño, más allá de los 2 meses, es mucho tiempo. Es un paciente que ayer debió estar en intervención temprana o en el programa de intervención temprana, en el programa de seguimiento ambulatorio. Cuando usted tenga un niño de término con cabalgamiento de las suturas craneanas, ya tiene 1 mes y se palpan los bordes de las suturas con facilidad, eso quiere decir que hay un pobre crecimiento de ese sistema nervioso central, hay un pobre crecimiento de esos hemisferios, deben sospechar en que hay un fallo en ese desarrollo, deben pensar en una malformación del sistema nervioso central. Y si hay ausencia del reflejo de succión de glución, un paciente que se atora, que le da tos, que vomita, que tiene reflujo, que no deglute, que hay que estarle empujando la leche, esto es grave y esto lo que indica es que hay una encefalopatía o una malformación del sistema nervioso central. En el caso del prematuro, pues, aunque típicamente siempre nos hemos enfocado en la hemorragia intraventricular o en la hemorragia de la matriz germinal. Deben conocer que hay una lesión que es más frecuente y más grave, que es la encefalopatía producida por la prematuridad y por la hospitalización y todas las noxas durante su estancia en la unidad de cuidado intensivo, que es la encefalopatía del prematuro. Esa compromete todas las estructuras del cerebro y del tallo, y eso se asocia a una discapacidad intelectual. Los pacientes requieren intervención temprana, requieren terapia y no solamente intervención o estimulación, sino una gran cantidad de terapia. Hay otra lesión que es la leucomalacia periventricular, que en su forma difusa compromete toda la sustancia blanca y va a tener problemas de comunicación, de coordinación, problemas de aprendizaje serios y por supuesto que también parálisis cerebral. En la forma quística afectará al cerebro dependiendo de en qué área se encuentren las lesiones de la sustancia blanca y asimismo vamos a ver toda una signología. Y la lesión que casi siempre buscamos en el hospital es la hemorragia de la matriz germinal, que de sus formas leves, grado 1 y grado 2 afortunadamente no se asocian a compromiso neurológico a largo plazo, pero las formas graves, 3, y la forma severa, es decir, hemorragia intraventricular con dilatación de ventrículos y lesión en la sustancia blanca y lesión en parénquima, estas se asocian con frecuencia a una ventriculomegalia que puede resolverse en 1/3 de los casos y en 2/3 deriva o conduce a hidrocefalia. Entonces, si tengo lesiones graves de hemorragia intraventricular en el seguimiento, yo tengo que buscar la posibilidad de hidrocefalia. En la hemorragia de la matriz germinal, en los prematuros, esto se asocia con frecuencia a leucomalacia periventricular, que la buscamos a través de un ultrasonido, de un estudio de imágenes cuando haya terminado la migración neuronal. Y la migración neuronal termina a las 40 semanas. Entonces es allí donde tengo que hacer un ultrasonido. Y la otra lesión que no buscamos, pero que con frecuencia nos produce problemas, es la necrosis del puente o del hipocampo. Entonces tenemos que ir a buscar esas lesiones en los estudios de imágenes. Y estos pacientes se van a caracterizar principalmente pues por una hipertonía, pobre sostén cefálico, caída de la cabeza en gota, una posición de las piernas en ranes, extensión de extremidades, porque hay una lesión a nivel cerebral que tenemos que buscar. Al examen neurológico del recién nacido pretérmino en el primer mes a nivel ambulatorio, bueno, tengo que estar pendiente de cuando ese paciente tiene una edad postconcepcional de 40 semanas. Y cuando tiene la edad postconcepcional en 40, entonces ahí yo tengo que ver qué perímetro cefálico alcanzó, cuál es su nivel de actividad, cómo es su sueño, cómo es su succión, si están presentes los reflejos primarios
cómo son las características del tono muscular y cómo es la movilidad, la simetría. Y recuerden que entonces cuando tiene 40 semanas, debo hacer el tercer ultrasonido cerebral para buscar la presencia de leucomalacia periventricular. Este examen, sí, bueno, se me olvidó, te tiene hasta la semana 44, me llegó tarde, tienes hasta la semana 44. Hagan ese ultrasonido para que busquen la leucomalacia. Otros hallazgos anormales en prematuros cuando tienen 40 semanas de edad postconcepcional son, como ya mencionamos, pobre sostén cefálico. Mencionamos también pulgar cortical persistente, ausencia de reflejo palmar, ausencia de reflejo plantar, moro asimétrico o moro exagerado, paciente irritable, niño llorón, niño que no duerme, niño que no se consuela, niño que no se calma, niño que no te mantiene la mirada a los ojos, que no fija la mirada, que no te mira a la cara, preocúpense. Y por supuesto, si ustedes ven el tono flexor de los brazos, mayor que el tono flexor de las piernas. Todos estos son signos que les ayudan a ustedes a identificar qué niño en su seguimiento tiene que ser evaluado prontamente. ¿Quién es el paciente que debe tener un seguimiento y a quién probablemente voy a derivar a neurología también? Mensajes para llevar a casa. Bueno, quisiera que recordaran dentro de todas estas perlas tres grandes cosas. Que la neonatología, como han visto, es una rama de la pediatría en donde debemos agudizar nuestro sentido de observación, debemos buscar información, buscarnos datos. Vamos a tratar muchos pacientes basados en resultados de laboratorio, en historia clínica, en qué nos cuenta mamá. Por eso, los neonatólogos estamos al tanto de los detalles. Los recién nacidos hospitalizados podríamos decir que se dividen en dos grandes grupos, dos universos. El recién nacido de término sano que está en mínimo, en cuidado, en alojamiento conjunto, junto con su mamá, esperando una prueba. En promoción de lactancia materna, ese tiene una serie de condiciones particulares. Ahí tenemos que enfocarnos mucho en lo que vamos a explicar a mamá. Y el otro es el recién nacido patológico. Y recuerden que los prematuros, aunque sean de 36 semanas, son patológicos, no son niños sanos, porque el embarazo normal dura al menos 37 semanas. Idealmente 280 días, 40 semanas. El seguimiento ambulatorio también tiene dos universos. El de, el del recién nacido sano, en donde tenemos que educar a la familia y promover lactancia materna y el universo del niño que estuvo hospitalizado, que tiene patologías, que tiene condiciones, que tiene síndromes, que tiene cromosomopatías, que tiene malformaciones congénitas o que tiene secuelas de su prematuridad. Me pueden encontrar en estas redes sociales.